Abran sus Biblias en San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Seguimos nosotros en nuestro recorrido por el Evangelio de Juan. Estamos meditando en el capítulo 5. El domingo pasado meditamos en los primeros 14 versículos 1 al 14. En estos versículos vimos la sanidad que el Señor hizo a un hombre que estaba paralítico hacía 38 años, siendo este el tercer milagro del Señor de los 7 registrados en el Evangelio de Juan, que identifican a Cristo como el Mesías prometido. El día de hoy estudiaremos y meditaremos en los versículos 15 al 23 de este capítulo, así que subráyenlo ahí en su Biblia para que usted esté pendiente de la temática y el desarrollo del estudio de este Evangelio. Vamos a meditar en los versículos 15, ¿a dónde? Al 23. Así que les invito a leer este pasaje. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos 15 al 23. Dice así la palabra de Dios. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Este pues entonces será el pasaje en el cual vamos a meditar esta mañana, querida iglesia. La enseñanza para hoy lleva por título: el Señor de la vida. El Señor de la vida. Estos versículos dan comienzo a uno de los pasajes más profundos y solemnes de los 4 evangelios. Nos muestra el Señor Jesús afirmando su propia naturaleza divina, su unidad con Dios Padre y la elevada dignidad de su oficio. En ninguna otra parte nuestro Señor trata estas cosas de forma tan completa como en el capítulo que tenemos delante de nosotros. Y debemos confesar que en ninguna otra parte vemos tan claramente la debilidad de nuestro entendimiento humano.
nos vemos obligados a considerar que hay mucho de lo que dice nuestro Señor de sí mismo que escapa a nuestro entendimiento natural, va más allá de nuestro entendimiento. En resumen, podemos decir con el salmista: semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo podemos comprender. Nuestro pasaje lo dividiremos en dos partes. Versículos 15 al 18. En este pasaje vemos el inicio, la persecución y la acusación de los judíos al Señor. Ese será nuestro primer punto. El inicio, la persecución y la acusación de los judíos al Señor. Versículos 15 al 18. Y el segundo punto es la grandeza y dignidad del Señor Jesús revelada. Versículos 19 al 23. Así que en estos dos puntos vamos a meditar. Veamos nuestro primer encabezado: el inicio de la persecución y la acusación de los judíos al Señor Jesucristo. Versículos 15 al 18, lean conmigo. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El inicio y la persecución y la acusación de los judíos o autoridades religiosas, entiéndase ahí la palabra judíos por autoridades religiosas, contra el Señor, comenzó con este episodio de sanidad del paralítico de Betesda. Pero desde luego que él ya había venido siendo vigilado y cuestionado por los judíos. Al recordar el episodio de Juan capítulo 2 versículos 13 al 22, cuando Jesús con azotes de cuerdas expulsó a los mercaderes del templo, acusándolos de haber hecho de la casa de su padre casa de mercado, y cuando dijo que derribaran el templo y en 3 días lo levantaría, el Señor Jesús en realidad se había declarado el Señor del templo. Y ahora, al sanar al paralítico de Betesda en el día sábado o día de reposo, y al hacer muchas otras sanidades en día sábado, como registran los otros evangelios, el Señor Jesús se había declarado el Señor del día de reposo, porque estaba mostrándoles lo que sí se podía hacer en día de reposo. Por supuesto, esto despertó la ira, la envidia y el odio de los fariseos contra el Señor Jesús, los cuales ya venían siendo cuestionados por él cuando los expulsó del templo. Entonces, hermanos, es muy significativo este pasaje. Por eso leemos en Juan capítulo 5, versículo 15 y 16. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Después de que el Señor le encontró en el estanque de Betesda y le sanó, él es paralítico, fue al templo y el Señor se lo encontró allá posteriormente, después de que los judíos le han preguntado quién fue el que lo había sanado, y él dijo: no sé, porque el Señor se escabulló y no sabía quién era el que lo había sanado. Después de que le preguntó: ¿quieres ser sano? Entonces el Señor se lo encuentra en el templo y le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquel hombre entonces, como ya los judíos le habían preguntado quién era el que lo había sanado, fue y dio aviso
a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Nos dice el texto que por esta causa los judíos o las autoridades religiosas de la época perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, día en el cual el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios prohibía hacer trabajo. Dice en Éxodo 20, versículos 9 al 11, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, a esta acusación de violar el día de reposo, de que Cristo había trabajado el día sábado violando el día del Señor, Jesús contesta en el verso 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa fue la respuesta a la acusación de estos fariseos legalistas, que lo acusaban de violar el día de reposo, porque había sanado a un paralítico que llevaba 38 años postrados. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estas palabras, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, son correlacionadas e indican que así como desde el principio de la creación hasta el momento presente, mi Padre, dice Cristo, está trabajando desde el cielo constantemente, haciendo obras de misericordia y bondad, proveyendo para las necesidades de todas sus criaturas y sosteniendo a la perfección todo el entramado de la tierra y del universo, proporcionando lluvias del cielo, estaciones fructíferas, conservando y sustentando la vida. Todo esto lo hace durante toda la semana, incluyendo el día de reposo, de tal manera que si dejara de hacerlo, el mundo no funcionaría y todo sería un caos. Eso es lo que Cristo trata de decirles y es el panorama en el cual nosotros debemos anclar esta verdad. Esto quiere decir que cuando Dios descansó de sus obras creadoras, después de los 6 días de creación, no descansó de sus obras de providencia. Las obras de providencia de Dios son la manera, escúchenlo bien, en que Dios gobierna y preserva al universo, sus criaturas y sus acciones. Se refiere a la idea de que Dios tiene control sobre el universo y que lo dirige con amor y sabiduría todos los días, incluyendo el día de reposo en su propósito eterno. En consecuencia, dice Cristo, yo que soy su Hijo amado, también trabajo como mi Padre trabaja, haciendo obras de misericordia y amor, y eso no es quebrantar el día de reposo. El Señor Jesús nos está enseñando que el día de reposo no tenía el propósito de ser un día de quietud absoluta o de un cese completo de cualquier actividad de trabajo, como enseñaban y exigían los fariseos. Nunca, escúchenlo bien, nunca existió el propósito de prohibir las obras de misericordia verdaderamente necesarias para la vida del hombre y la existencia animal en el día de reposo, porque eso sería ir en contra del carácter santo y bondadoso y misericordioso de Dios. Su ley nunca va en contra de su carácter. Por eso leemos en Mateo, sin perder Juan, Mateo capítulo 12, versículos 9 al 12, lo siguiente. Mateo capítulo 12, 9 al 12. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo?
Él les dijo: ¿qué hombre, escúchenlo bien, qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Amén. Vemos claramente allí que no se prohíbe hacer actividades de misericordia en favor de alguien. Lo que Dios quiere es que dediquemos nuestro corazón como el corazón de Él está dedicado a hacer el bien. Él quiere es que menguemos de actividades comerciales, de actividades que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º es reposo para Jehová tu Dios. Que hagamos un pare en actividades donde tenemos 6 días para nosotros, y que ese día vengamos a la iglesia, agradezcamos al Señor, le alabemos, le adoremos y procuremos hacer el bien todo el día, no andando en ociosidad. Es lo que el Señor quiere y desea de su pueblo. En Lucas capítulo 14, versículos 1 al 6 dice, Lucas 14 del 1 al 6 dice: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y aquí estaba delante un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Amén. Jesucristo, cuando le contesta a las autoridades judías: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, está enseñándonos lo que es lícito hacer en el día de reposo. Hacer obras de misericordia, hacer el bien a quien verdaderamente lo necesita, gozarnos en su presencia, alabarle, adorarle, escuchar su palabra, sacar un tiempo exclusivo para el que nos da la vida, para el que nos provee todas las cosas, estar en su presencia y regocijarnos en Él, como estamos en esta mañana aquí, querida iglesia. Nosotros debemos aprender a mirar la vida con la óptica de Dios, no de acuerdo a nuestro propio entendimiento. Por eso la Escritura dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres o a nuestros propios pensamientos inclinados al mal de nuestro corazón. Amados, Dios siempre tiene la razón. Y nosotros debemos orar para que el Señor en su gracia nos provea el tiempo, la disposición y el trabajo para poder congregarnos en su día santo. Hay excepciones, por supuesto. Hay muchas complicaciones en algunos casos. Pero, hermano, yo estoy seguro que si nuestro corazón se enfoca en Dios y el anhelo de nuestra mente y de nuestro ser es conformarnos a la voluntad del Señor, estoy seguro que Dios nos abrirá las puertas para que lo podamos hacer. Porque es una oración conforme a su voluntad. ¿O no es así? Bien, pasamos ahora al versículo 18 y 19 de nuestro pasaje. Hasta el 18 y 19. 18, perdón. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este versículo nos enseña dos cosas. Que la respuesta que Jesús le dio a los judíos religiosos cuando lo acusaron de violar el día de reposo, en lugar de hacerles reflexionar y reconocerlo como Dios hecho carne y como el Mesías prometido,
por las señales que él hacía, provocó más ira y provocó más rechazo hacia él. Es increíble, ¿no? Habían visto la sanidad de un hombre que llevaba 38 años postrado y no se maravillaron por eso. Lo único que querían era apresarlo, acusarlo y matarlo. Así es el corazón perverso. Y siendo supuestamente los proclamadores de la verdad, no reconocieron a Dios hecho carne. Antes sus palabras los provocó a ira, porque dice, y por esta causa procuraban matarle. ¿Por qué razón? Porque decía que él era el Hijo de Dios. ¿Qué dice el texto? Sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El verso también nos enseña en segundo lugar las dos razones principales por las cuales Cristo fue acusado, perseguido, odiado y llevado a la muerte posteriormente a la cruz. ¿Cuáles fueron esas dos razones? Primera, por quebrantar el día de reposo. Y segunda, por decir que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso los judíos aún más procuraban matarle. Para ellos, lo que Cristo afirmaba ser era una blasfemia. En Juan 10:36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Para ellos era una blasfemia, una ofensa grandísima que él dijera que era Hijo de Dios. En razón de esto, lo que Cristo estaba enfrentando no era algo liviano, no era una persecución de labios. ¿Qué dice el texto? Que procuraban ¿qué? Matarle, hallar una causa para llevarlo a la muerte. La persecución contra Cristo desde el mismo inicio de su ministerio fue con las intenciones de destruirlo, de matarlo, de acabarlo. Entonces, habiendo considerado el primer punto, es decir, el inicio de la persecución y la acusación de los judíos al Señor, ahora consideremos nuestro segundo encabezado, la grandeza y la dignidad del Señor Jesús revelada. Versículos 19 al 23. Lean conmigo, por favor. Respondió entonces Jesús y les dijo. Jesús siguió dando respuesta a las acusaciones. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. ¿Se imaginan la ira de estos religiosos cuando escucharon estas palabras? Jesucristo siguió dando argumentos y manifestando lo que Él era y lo que el Padre le había dado por hacer. Vemos en estos versículos tres cosas acerca de la grandeza y dignidad del Señor Jesucristo. Versículo 19 y 20. Vemos en primer lugar en estos versículos que la grandeza y dignidad del Señor Jesús se debe a que Él es igual a Dios en sus obras. Noten lo que dicen los versículos 19 y 20. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre,
porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Vemos en primer lugar entonces, hermanos, la grandeza y la dignidad del Señor Jesús se debe a que sus obras son iguales a las obras de Dios. Él es igual a Dios en sus obras. Eso es lo que les está diciendo. Yo soy igual al Padre, porque las obras que yo hago también las hace el Padre. Esta declaración de sí mismo, de los labios del Señor Jesucristo, les muestra dos solemnes afirmaciones. Dice, de cierto os digo. Son dos solemnes afirmaciones de lo que Él es. Es como si les dijera, amén, amén, amén. Esto es verdad lo que les voy a decir. Es como si les dijera que no les quepa la menor duda, señores fariseos, que lo que les voy a decir de sí mismo es absolutamente cierto. Dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. Esto quiere decir que el Hijo siempre actuaba en armonía perfecta y subordinada a la voluntad del Padre. En consecuencia, sus obras eran paralelas a las del Padre Celestial en naturaleza y alcance y perfección, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, dice el texto. Obviamente esto nos lleva a la conclusión que solo alguien que es igual al Padre podría hacer exactamente lo que Él hace. O sea que aquí el Señor Jesucristo se está poniendo al nivel de Dios. En otras palabras, amados hermanos, la declaración de Cristo era una afirmación más de su propia divinidad, porque sus obras lo respaldaban. Él no simplemente dijo yo soy el Hijo de Dios, sino que con sus obras respaldó su afirmación. Por eso la gente se admiraba de su doctrina, porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La armonía perfecta que caracteriza la obra conjunta del Padre y el Hijo nace de la unidad y de la esencia perfecta de la que ambos participan como Dios, aun siendo dos personas distintas. Como son uno en su divino ser, ver actuar a Cristo es ver actuar a Dios, porque son uno con el Padre. Cuando vemos actuar a Cristo, estamos viendo actuar ¿a quién? A Dios el Padre. Y esto lo tenemos registrado en muchas partes de las Escrituras en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, versículos 29 al 31. Dice Juan capítulo 10, 29 al 31. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Siempre entraban en ira cuando el Señor decía eso. Juan capítulo 12, versículos 44 al 45. Jesús clamó y dijo, Juan capítulo 12, 44 al 45. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Así que cuando nosotros estudiamos y meditamos en Cristo, ¿a quién estamos viendo? A Dios el Padre. Juan capítulo 14, versículos 9 al 10. Dice, Juan 14, 9 al 10. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí,
Él las hace las obras. Amén. Otra vez vemos aquí que el que me ama, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y el Hijo son uno solo, aunque son dos personas diferentes. Por eso esto raya nuestro entendimiento natural. Juan capítulo 17, versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Padre y el Hijo son uno, y si nosotros creemos en Él, venimos a ser uno con el Padre. Amén. Pasamos ahora al versículo 20 de nuestro pasaje de Juan 5, y dice: porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En el versículo 20 que acabamos de leer, Jesús describió la unidad del Padre y el Hijo como una unión de amor. ¿Sí notan? El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Así que la unión entre el Padre y el Hijo es una unión de amor perfecto. El verbo que se traduce como amar aquí no es el verbo ágape, el amor de la voluntad y de la elección, sino es el verbo fileos, el amor de los sentimientos profundos, el afecto cálido que siente un padre por su hijo. Por eso el texto dice: el Padre ama al Hijo con un amor fileo y le muestra todas las cosas. Es un amor filial de eterna intimidad y absoluta confianza entre el Padre y el Hijo. Esta es la única vez, escúchenlo bien, la única vez que en el Nuevo Testamento se usa esta palabra fileo para referirse al amor del Padre por el Hijo. El tiempo presente del verbo, el Padre ama al Hijo, indica un amor conocedor de todo, eternamente ininterrumpido y sin espacio para la ignorancia. Es un amor que conoce todo lo del Padre. Es un amor en el que el Padre conoce todo lo del Hijo y viceversa. No hay ininterrupción en ese amor como pasa con nosotros, que hoy amamos y mañana estamos odiando. Por lo cual es imposible que Jesús no hubiera sido consciente de la voluntad de Dios su Padre sobre los lineamientos del día de reposo o cualquier otro asunto de su ley y su voluntad. Por eso el Padre le mostraría obras mayores de modo que la gente se maravillara. Juan capítulo 3 versículo 35 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Bendito el Señor. ¿Cómo le ama? Todas las cosas se las entregó en su mano. Juan capítulo 17 versículo 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mateo 13, 17 dice: y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre ama al Hijo. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que la Escritura nos dice que el Padre nos ama a nosotros los creyentes en Cristo. O sea que el mismo amor que tiene el Padre por el Hijo, a través de Cristo lo recibimos. ¡Qué maravilloso! ¿No les parece? El amor eterno del Padre depositado en nuestro corazón. Bendito sea su nombre. Y la segunda razón que nos muestra la grandeza y la dignidad del Señor Jesús es porque Él es igual al Padre en su poder y soberanía. Dice el versículo 21 del capítulo 5 de Juan: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Cómo es el título del sermón en esta mañana? El Señor de la vida. ¿Cómo es?
Ok, ¿qué estamos leyendo aquí? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, el Señor, a los que quiere, da vida. Así que, hermanos, la segunda razón que nos muestra la grandeza y la dignidad del Señor Jesús es porque Él es igual al Padre en su poder y soberanía para dar vida. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esta es una lección sorprendentemente maravillosa de la deidad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña que solo Dios tiene el poder de dar vida a los muertos. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 dice, Deuteronomio capítulo 32, 39, ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Solo Dios puede dar vida y solo Dios puede quitar la vida. Entonces aquí tenemos la clara declaración de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. En primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6 dice, primer libro de Samuel 2, 6, Jehová mata y Él da vida. Jehová hace descender al Seol y Él hace subir. Él es el dueño de la vida. Él es el Señor de la vida. Él es el Señor del templo. Él es el Señor de la vida. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice, 2 de Corintios 1, 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es Dios el que resucita, es Dios el que da vida. En Hebreos capítulo 11 versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios es poderoso para levantar a los muertos, dar vida. Entonces, hermanos, así que cuando Jesús afirmó su igualdad con Dios, también afirmó que tenía un poder paralelo con Él para levantar muertos como el Padre los levanta y les da vida. En consecuencia, como el Hijo tiene el mismo poder del Padre, Jesucristo es capaz de levantar a quienes físicamente están muertos, lo cual Él lo demostró, resucitando a Lázaro, resucitando a la hija de Jairo, resucitando a la hija de la viuda de Naín. Eso está en Mateo 9, 18 al 25, en Juan 11, 25 al 44 y en Lucas capítulo 7, versículos 11 al 15. La resurrección de esos milagros de gente que ya había muerto, Cristo la levantó. Entonces, ¿quién es Cristo? El Señor de la vida. Él es Dios hecho carne. Pero no solo esto, sino que Jesús tiene el poder para dar vida espiritual a quienes están espiritualmente muertos. Jesús prometió en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua, esto le dijo a la mujer samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él es el único que nos puede perdonar los pecados y dar vida eterna. El Señor también dijo a sus seguidores, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Porque Él es el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Él es el que resucita a los que están muertos espiritualmente. Entonces, hermanos, muy importante entender esto. ¿Qué le dijo él a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y quién es el que hace nacer de nuevo? Cristo. Es el que resucita a los muertos espiritualmente. El texto también nos habla de la soberanía del Hijo para dar vida espirituales a quienes Él quiere. ¿Qué dice el texto? El Hijo
a los que quiere, da vida. ¿Qué nos habla esa palabra a los que quiere? Que Él es soberano para dar vida a quien Él soberanamente quiere. El Hijo a los que quiere da vida. Esto nos indica una verdad acerca de la salvación del hombre. La salvación es un acto de la gracia, la misericordia y la soberanía de Dios. Es Dios en últimas, hermanos, el que decide dar vida espiritual a los que Él quiere, porque Él es el Señor de la vida. A los que quiere da vida. Lean conmigo lo que dice Romanos capítulo 9, versículos 13 al 16. Romanos capítulo 9, versículos 13 al 16. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De qué está hablando aquí el Señor? De dar vida a los que Él quiere. Y está hablando de la vida espiritual. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que si tú estás entendiendo esta verdad en esta mañana, pídale a Dios que tenga misericordia de ti y le dé vida espiritual. Señor, ten misericordia de mí. No vaya usted a lanzar ese clamor después de la muerte, porque ese clamor lo hizo Lázaro después de la muerte. Señor, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué le contestó el Señor? Que ya no pueden pasar los que están vivos a donde los que están muertos para llevarles, ni del cielo pueden pasar al infierno para ayudar. Él les dijo a Moisés, dijo, entonces envía a Lázaro para que le hable a mis hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento antes de que mueran y se arrepientan. Y Cristo le contesta, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Así que de la manera que Dios actúa para dar vida es a través de la predicación de este precioso y maravilloso libro. Por eso nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios y la estudiamos de manera expositiva, versículo a versículo, para que no quede duda de que lo que se dice es verdad. Porque no estamos aquí predicando nuestras propias ideas, sino las ideas de Dios que son más altas que nuestros pensamientos. ¿O no es así? Bien. Entonces, hermanos, tal como Dios el Padre es la fuente de la vida, también Jesucristo es la fuente de la vida. Como escoge Dios cuando da vida, así también el Hijo escoge en perfecto acuerdo con el Padre para dar vida a quien el Padre le da para que los salve. Todos los que el Padre eligió entregar al Hijo antes de la fundación del mundo, llegarán al Hijo y Él no los rechazará. Juan capítulo 6, versículo 37. Dice así, Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Quiénes son los que vienen al Padre? Los que vienen a Cristo, perdón. Los que el Padre le da. Y escuchen, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces están en concordancia en la voluntad. Los que elige salvar el Padre, los envía al Hijo para que el Hijo los salve. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Juan capítulo 17, versículos 1 y 2. Juan capítulo 17, versículos 1 y 2 dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, esta es la oración sacerdotal, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado, ¿qué? Potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste.
¿A qué vino Cristo a esta tierra? A dar su vida a todos los que el Padre envía a Él para salvarlos. O sea que hay un plan prediseñado por Dios, amados hermanos, que se cumplirá en Cristo. Bendito sea Él por siempre. Y la tercera razón que nos muestra la grandeza y la dignidad del Señor Jesús en este pasaje es porque Él es igual al Padre en juicio. Juan capítulo 5 versículos 22 al 23. Juan capítulo 5 22 al 23 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Qué declaración esta tan maravillosa. Observen que el Señor Jesucristo testifica en el verso 22 que el Padre a nadie juzga, sino que toda autoridad para juzgar a los hombres la dio al Hijo, a Jesucristo. Esto indica que la autoridad de Jesús para dar vida espiritual a quien Él quiere, mencionada en el versículo anterior que ya estudiamos, es coherente con su autoridad para juzgar a todos los hombres en el día final, en el día de su segunda venida. En Hechos capítulo 17 versículo 31 dice, Hechos 17 versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién? A Cristo. Dice, por cuanto ha establecido un día, el día del juicio, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, refiriéndose a Cristo, a quien designó, a quien entregó el juicio, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Toda la administración del gobierno divino del mundo, Dios la deposita en manos de su Hijo Jesucristo. ¿Ven ustedes la grandeza de Cristo? ¿La persiguen, hermanos? Es decir, todo lo relacionado con el gobierno de la iglesia y el mundo, así como el juicio final, Dios lo deposita en manos de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, quien fue condenado por un juicio injusto y murió por los pecadores, es quien tendrá el oficio de juzgar al mundo. Qué maravilloso, ¿no? Es impresionante esto. Por eso en Romanos capítulo 2, verso 16 dice, Romanos capítulo 2, verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Sí ve que va a haber un día en el que Dios juzgará por Jesucristo? Porque el Padre ama al Hijo y todo el juicio lo ha entregado en sus manos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quién es el juez? Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que ¿quién nos juzgará? Cristo. Pero ¿saben qué dice Pablo? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Ese día los que hemos creído seremos absueltos de toda culpa porque hubo alguien que pagó en la cruz la deuda de nuestros pecados. Bendito sea su nombre. En segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, segunda de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará ¿a quién? A los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí está clarito, nuevamente, por la Escritura. Pablo le
encomienda encarecidamente a Jesucristo delante de Dios y del Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos. Nadie escapará al juicio de Cristo. Por eso Pablo dice, para que toda boca se cierre, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Entienden, hermanos, por qué nos llamamos cristianos? ¿Quién es el ser más importante en este mundo? Cristo, amén. Y para terminar, el versículo 23 nos muestra la razón del por qué el Padre dio todo el juicio a su Hijo. Es más o menos lo que estamos tratando. ¿Por qué el Padre dio todo el juicio a su Hijo? Y es que el Padre quiere que el Hijo sea honrado igual que Él. Dice el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, ya que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Vean esto, hermanos, a veces uno quisiera pensar que, el que es más digno de honor es el Padre, y el Hijo es como algo secundario. No, hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí el texto? Que Dios entregó todo el juicio a su Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre, porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Así que si yo no honro al Hijo, no honro al Padre. Y si yo entonces saco pecho diciendo es que yo creo en Dios y mi Padre Celestial, pues usted en realidad no está adorando a Dios, porque nuestra adoración solamente será agradable a través del Hijo, el cual es el mediador entre Dios y los hombres. Yo no puedo honrar al Padre de manera adecuada. Mis oraciones, mi alabanza, mis obras no serán admitidas ante el trono de Dios si yo no las hago en Cristo. Así que si yo honro al Hijo, honro al Padre que me envió. No hay aquí desbalance, hermanos queridos. Entonces, amados hermanos, si alguno piensa que honrar al Hijo de la misma forma que al Padre desvirtúa el honor del Padre, nuestro Señor declara que está completamente equivocado, porque al contrario, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Fue la idea y el propósito del Padre que el Hijo, como mediador entre Dios y los hombres, fuera honrado por todos los hombres. La gloria de su Hijo amado forma parte del consejo eterno del Padre y se debe cumplir. Cuando alguien por ignorancia, por orgullo, incredulidad o religiosidad desestima a Cristo, pero profesa al mismo tiempo honrar a Dios, está cometiendo un tremendo error. Y lejos de complacer a Dios, le está ofendiendo grandemente. Cuanto más honra el hombre a Cristo y más importancia le dé a Cristo, más complacido está el Padre. La paternidad de Dios sin la adoración a Cristo es un mero ídolo, fruto de la invención humana, incapaz de consolar y salvar el alma. Y termino con esto. Aparte de Jesucristo, no podemos conocer al Padre, ni adorar al Padre, ni servir al Padre. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Amén. Así que Cristo, Cristo, Cristo es la razón de nuestra existencia. Y por eso seremos perseguidos. Por eso seremos perseguidos. Porque o estamos con Cristo o estamos contra Él. Honrar a Cristo no es desvirtuar la autoridad del Padre, porque aquí la Escritura testifica claramente esta verdad. Porque el Padre a nadie juzga,
sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén, amén, amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Por eso una de las solas de la Reforma Protestante es solo Cristo. ¿Qué dice? Solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Amén. Ese es el grito de la Reforma Protestante. Exaltamos la autoridad de las Sagradas Escrituras, la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Son ellas nuestro estándar de fe. Son ellas las que nos conducen por las rectas que nos conduce al Padre. Son ellas las que nos dan paz y consuelo a nuestra alma. Colóquense de pie, amados hermanos, y oremos al Señor. Padre, gracias por tu santa palabra. Yo te alabo en esta hora de la mañana junto con mis hermanos, amigos y conocidos que están aquí, Señor, a los cuales solo tú conoces en lo íntimo de su corazón. Y sabes quiénes te conocen, sabes a quienes tú has dado vida. Y si hay alguien aquí a quien tú no has dado vida, Padre, te suplico que en tu misericordia, Señor Jesucristo, le dé vida. Sea a un hombre, a una mujer, a un joven, a un niño, Señor, trae vida espiritual. Levántalo de los muertos espirituales. Abre los ojos de su entendimiento y concédele venir a los pies de la cruz para que allí sus pecados sean lavados y borrados y sepultados en el fondo de la mar. Señor, tú dices en tu palabra que a los que quieres da vida en Cristo, que todo aquel que tú envías a Cristo, Él no le echa fuera. Así que, Padre, envíale a Cristo hoy esa alma de esa mujer, esa alma de ese hombre que no te conoce aún, que aún no se ha arrepentido. Llévalo, dale el don de la fe y el arrepentimiento y concédele creer en ti, Señor. Te lo pedimos, glorioso Señor, en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Ayúdanos a magnificar la grandeza, la dignidad y el poder de Cristo, porque solo tú lo puedes hacer, Señor. Limpia nuestro entendimiento, purifica nuestros pensamientos, Señor, y concédenos acomodarlos, amoldarlos a la luz de tu verdad revelada en tu libro sagrado. Al salir de este lugar, Señor, llévanos en tu paz y en tu cuidado, y permite que durante la semana nuestra mente esté centrada en tu palabra, para que podamos ofenderte menos a ti y a nuestro prójimo. Bendito seas, Señor. Gracias por lo que nos das durante la semana, Señor. Como buen Padre, nunca nos faltarás con el pan diario. Gracias aún por las pruebas que por ellas aprendemos a depender de ti. Gracias por nuestros hijos, por nuestros padres. Bendícelos y ayúdalos en sus debilidades y salud, Padre bendito. Colocamos los enfermos que hay en este lugar y en los hogares de esta iglesia, Señor, en el trono de tu gracia. Y te pedimos tu bendición de salud sobre ellos, pero sobre todo que la luz de tu evangelio venga y les dé paz, porque de nada servirá que sean sanos de su enfermedad si su vida no es transformada y viven para ti, Señor. Colocamos estas peticiones en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que la paz de Dios,